Listo, muchachos, empecemos. Las economías por la de la selección se usaban en el centro del país, limitando al norte con la región Caribe, al norte con Venezuela y al este con Venezuela. Algunos de los departamentos que se encuentran en la región andina del norte de Santander, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Tolima y Huila. Nosotros elegimos el páramo de Cizavita. Este se encuentra en el departamento del norte de Santander, municipio de Castilla, y comprende las veredas Morquechá, Carrizal y Castillo. De los 20 predios existentes, 3 son propiedad de la central termopasajero y 3 de la compañía Greystar. Es el proceso de circulación del agua entre los distintos compartimientos de la hidrógeno. Se trata de un ciclo biogeoquímico en el que hay una intervención y más reacciones químicas y el agua solamente se trata de lugares a otros o cambia de estado. El primer paso tenemos la evaporación, es cuando se evapora y llega a las nubes. Luego pasa la condensación, luego es cuando pasa la precipitación, cuando absorbe la tierra el agua. Es la infiltración y las correctivas cuando pasa del suelo al mar. El ciclo del carbono es el ciclo biogeoquímico por el cual el carbono se intercambia entre biosfera, pedosfera, geosfera, hidrosfera y la atmósfera de la Tierra. Esto pasa porque la luz del sol hace que las plantas o los árboles hagan la fotosíntesis. El organismo en descomposición pasa a los organismos muertos y productos de desecho. Después pasa a respiración de las raíces y emisiones de vehículos y fábricas. El ciclo del oxígeno es comúnmente lo realizan las plantas, ya que por medio de las este también se mezcla junto con el carbono. El ciclo del hidrógeno es pues el hidrógeno atmosférico y se trata a las bacterias de la purificación del hidrógeno
nitrógeno se pasa al suelo, después hace la desintegración, pasa por la planta y también los carbohidratos que los naturales. Bueno, la electrónica empieza por el sol. El sol le da luz solar a los árboles para que pues, ellos hagan la fotosíntesis. El árbol, como también da frutos, le da alimento a la persona. El pez también le da alimento a la persona. La vaca le da alimento a la persona. El árbol también le da alimento a las vacas. Y el pez también como que da alimento, o sea, las tiendas para que no vendan. Bueno, ya las diapositivas digamos que no estaban mal, 90, la exposición estaba muy mal, pero les ayudo, 60. ¿Por qué? Porque esa imagen que pusieron al final, bueno, tenían que explicar el ecosistema del lugar, ¿sí? Estamos hablando de la región andina, una de las regiones más ricas y biodiversas de toda Colombia. Tenemos páramo, humedal, bosque andino, bosque alto andino, ¿cierto? Bosque de niebla, ¿listo? Tenemos bosque seco tropical, tenemos ecosistemas geológicos como el desierto de la Tatacoa, ¿sí? Y la idea no era explicar los ciclos por aparte, eso ya lo hicimos en la evidencia pasada. La idea era que ustedes en la misma imagen de la red trófica pusieran el ciclo. Vea, profe, en el páramo, en el desierto, etcétera, pasa esto. ¿Sí? Esa es la idea, porque pues explicar los ciclos lo hicimos la evidencia anterior. ¿Listo? Entonces, vamos a ver rápidamente. Sí, claro, papi, entonces. Siempre hago explicaciones de los temas. Obvio, papi. Ah, no se entendía. Cosito para el micrófono. No, ya. Ahora sí. La región andina, muchachos. Miren esta belleza. Belleza. ¿Cómo? Tabogo, sí. Es una región re grande. Nosotros conocemos gran parte de esta región, la gran mayoría, estoy seguro, porque tiene ¿qué? Cundinamarca, Boyacá, Tolima. Esos son los principales departamentos donde nosotros nos vamos de paseo convencionalmente. ¿Listo? Cundinamarca, Boyacá, Tolima. También está Santander, norte de Santander, ¿cierto? Huila, Risaralda, Caldas, está Antioquia. Bueno, una parte de Antioquia porque hay otra parte que pertenece a la región Caribe, pero pues digamos que es solo la región del Urabá antioqueño. El resto de Antioquia hace parte de la región andina. ¿Por qué se caracteriza principalmente? Porque, como su nombre lo indica, está en los Andes. La cordillera de los Andes, que se divide en tres. En un lado, miren acá, donde les voy a señalar. En un lado, vamos a tener la cordillera occidental, ¿listo? Luego tendremos más o menos en esta zona la cordillera central y obviamente delimitando acá la cordillera oriental. Acá se encuentra la ciudad de Bogotá. Usted está aquí. ¿Listo? Entonces, miren que es una región supremamente grande, pero también muy biodiversa. Tenemos muchos pisos térmicos, tenemos una gran variedad de ecosistemas y obviamente eso implica también una gran variedad cultural. ¿Sí? Nosotros en la región andina podemos encontrar, por ejemplo, sin ir tan lejos, cuando usted va al Tolima,
a varias partes del Tolima, pues usted ya ve un cambio en la alimentación, en las costumbres, ¿cierto? Y eso se nota principalmente en los platos típicos. ¿Sí? Si usted va a Ibagué o a Girardot, etcétera, pues usted puede comerse una lechona, un tamal, ¿cierto? Es como típico. Obviamente usted acá en Bogotá también lo hace, pero no se consume de la misma manera. Los platos típicos, digamos, de la región de Cundinamarca, de Boyacá, son platos que están a base de muchos tubérculos, como las papas, la yuca, ¿cierto? Bueno, y que hacen referencia pues a todas las formas de cultivo que se hacen en Boyacá y en Cundinamarca. Es una zona de agricultura muy alta. En cambio, en otros lugares, bueno, en Santander pasa algo similar también, igual, digamos en partes como en Caldas, en el Tolima, pues la dieta es un poco diferente, platos a base de arroz, con mucha carne, ¿cierto? Eso nos está diciendo que hay una variabilidad también en el ecosistema. Las culturas han generado sus procesos culturales gracias al ecosistema en el cual están. ¿Listo? Y de ahí pues sus formas de creencias, de alimentación, etcétera. Ahora, no, ustedes podían escoger, va para todos los grupos, ¿no? Un ecosistema, el que quisieran. Escojamos uno de mis favoritos. ¿Listo? Que está en la región andina. ¿Qué se llaman los? No. ¿Quién fue al humedal? ¿Qué tal la experiencia? ¿Hablamos de los humedales o de los páramos? En este momento. ¿Ah? ¿Hablamos de los humedales o de los páramos? No, pues, ¿Cómo? No, por eso, ¿cuál explico? ¿Cuál explico? ¿Cuál quiere que explique? ¿Humedales? Listo. Entonces, humedales. Los humedales son ecosistemas inundables. ¿Listo? Nuestro amigo Dylan fue invitado de honor a un humedal muy cercano que se llama el humedal La Conejera, que aquí nomás a unos 10, 15 minutos en carro. ¿Sí? El humedal de La Conejera o los humedales, digamos que son ecosistemas muy importantes para la ciudad de Bogotá. No solo están en Bogotá, obviamente, pues en muchos lugares del país hay humedales, pero digamos que es importante hablar de los humedales, principalmente en Bogotá, porque es el ecosistema que más hay en Bogotá. ¿Listo? Antes Bogotá era un solo ecosistema, un solo humedal, ¿sí? Pero con el crecimiento de la ciudad se empezaron a fragmentar y actualmente tenemos más o menos, creo que son 15 humedales que han sido reconocidos, ¿no? Porque hay otros que no son reconocidos, como el humedal La Libélula. ¿Por qué no son reconocidos? Pues porque ese terreno le pertenece ya a alguien o porque hay intereses de por medio, casi siempre pues por, digamos, por ejemplo, en Usme hay un humedal que se llama el humedal La Libélula, es muy bonito, pero no lo han reconocido porque en la parte de arriba hay una cementera que se llama Cemex, que es mexicana, y está contaminando eso. Si lo reconocen, no pueden seguir haciendo minería ahí. Entonces, pues digamos que han amenazado líderes sociales, etcétera, solo por poder hacer extracción, ¿listo? De arcillas. Entonces, los humedales en Bogotá son ecosistemas, digamos que de reserva también, en los cuales podemos encontrar, digamos que en partes muy cercanas a la ciudad, a los edificios, pues una gran biodiversidad, ¿sí o no, Dylan? Por ejemplo, Dylan, supongo yo que vio fochas, vio tinguas, ¿cierto? ¿Qué más viste? Curiza y en los humedales, no sé, ¿qué más viste? pues las uvas, el pico rojo, ¿cómo que servía? Las fochas, que hacen como ¿Cómo se servía? las fochas. Listo. Estos ecosistemas, miren esta imagen, por ejemplo. Esta imagen es muy buena. Por ejemplo, si yo tomara esta imagen, este parece ser el humedal Córdoba. Es un humedal que queda cerca a un centro comercial que se llama Boulevard Niza. Yo lo que puedo hacer es explicar, o lo que debo hacer para los otros grupos es explicar de qué forma es que se dan los procesos. Por ejemplo, si yo voy a explicar el ciclo del carbono, también tengo que explicar mancomunadamente un ciclo que se llama el ciclo del oxígeno. Muy bien. Entonces, vamos a ver
que, por ejemplo, si yo estoy hablando del ciclo del carbono o el ciclo del oxígeno, podemos ver que el agua, ¿qué composición tiene? Composición química, H2O. H2O. Listo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que estamos hablando del ciclo del oxígeno y el ciclo del hidrógeno, que casi siempre lo hablamos como el ciclo del agua. ¿Listo? Entonces, este oxígeno va a ser importante para ¿quiénes? ¿Por qué? Ese oxígeno va a ser importante para los humanos. O sea, nosotros inhalamos agua y respiramos. No. Ah, peces, listo. Acá, en este lugar, vamos a tener pequeños insectos. También hay peces en estos cuerpos de agua. ¿Listo? Hay anfibios. ¿Listo? Crustáceos. ¿Cómo? ¿Hay qué? Sí, claro, hay muchos anfibios en los humedales. No solo ranas, ¿no? Recuerden que los anfibios no son solo ranas, sino también hay las lagartijas son reptiles, salamandras, ¿listo? Y hay otros muy desconocidos para ustedes, estoy casi seguro que se llaman cecilias, ¿listo? O anfisbaenas. ¿Una qué? Más peligroso para qué o qué. Para un humano, supongo. Ah, pues entonces no es peligroso. Peligroso el humano, que tiene conciencia y destruye los ecosistemas, pero pues el animalito pues está ahí viviendo normal. ¿Sí conocían este animal? ¿No? No, es un anfibio. Las serpientes son reptiles. Se llama cecilias o también se les puede llamar anfisbaenas. Son anfibios muy raros. Acá en Bogotá también se encuentran en los humedales, pero son animales muy curiosos. Seguramente no han visto uno en la vida porque son muy difíciles de ver. Así que estas fotos que ustedes ven ahí, que les han tomado, son fotos donde los han sacado, porque ellos suelen estar muy por debajo del suelo, sí, bajo tierra. Ellas son ciegas o tienen baja visión. Por lo mismo, como siempre están bajo tierra, pues no desarrollaron el sentido de la visión evolutivamente. Entonces, digamos, por ejemplo, si ustedes ven, los ojos no son tan desarrollados como otro tipo de vertebrados, ¿sí? Y estos anfibios están siempre como muy ocultos, no son tan fáciles de ver, por eso yo les decía. Claro, se pueden confundir con serpientes, por supuesto. La diferencia es que estas amigas son babositas porque no tienen escamas. Los reptiles ya tienen escamas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo? Sí, claro, pueden llegar a ser muy grandes, pueden llegar a medir hasta 1 metro, creo. Bueno, este pequeño grupo de anfibios que se conforman por estos principales 3 grupos, que son los anuros, o sea, los reptiles, ¿cierto? Las salamandras y estos amigos que se llaman las cecilias, se encuentran en los humedales de Bogotá. ¿Estamos? Entonces nosotros podemos decir básicamente que si yo quiero hablar del ciclo del agua, pues este oxígeno va a ser utilizado por, primero, las larvas o el stand larvario de los anfibios. Recuerden que los anfibios pasan por metamorfosis. La metamorfosis más clara para nosotros es la de las ranas, ¿sí? Que están los renacuajos y tienen como una especie de colita y ellos tienen branquias, utilizan este oxígeno cuando están en sus primeras fases. Hay peces, obviamente, por eso en los humedales se encuentran muchos animales o aves principalmente acuáticas. ¿Cuál? Sí, ¿cuál? ¿No le tomaste foto? No, pues no, pues digo. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Tenía como tipo a María. ¿Y las plumas? Difícil.
pero era grande, chiquita, parecía acuática, parecía un pájaro, parecía... ¿Ah? ¿Era un pájaro? ¿No era una mirla? ¿No? Pues es que con esas descripciones tan precisas que da Dylan es tan fácil es tan fácil darle a la especie. Era como que tenía pico y plumas, profe. Ah, güey. Ah, güey. Lo importante es que sabe que es un ave. Entonces, por eso en los humedales uno suele encontrar muchas aves acuáticas o de corte acuática, ¿sí? A veces se confunde, la gente ve una tingua y dice, ¡oh, un pato! No, no es un pato. Los patos son totalmente diferentes, pero sí es una ave acuática. Esas aves son filtradoras, pero también en los humedales, no sé si vieron, hay garzas, por ejemplo, ¿sí? Garzas, que son blancas de pico amarillo. Las garzas sí consumen peces. En los humedales hay peces. Obviamente uno casi no ve peces porque los humedales son diferentes, por ejemplo, a un lago turístico. También vimos como unos ratoncitos, Curís. Curís. Deben ser. Que son muy lindos. O musarañas. Pues la profe Jennifer me dijo que vieron curís, estos amigos. Entonces, cuando nosotros hablamos, obviamente si hablo de humedales, tengo que hablar sí o sí, y también si hablo de páramos en algún momento, sí o sí del ciclo del agua. O sea, es necesario. La función ecológica de los humedales, por ejemplo, en Bogotá, es que cuando llueve como ha llovido estos días, bueno, sí, lo que pasa es que eso es normal, ¿sí? Digamos, en zonas donde esto era un humedal también, toda esta parte era un humedal. Entonces, cuando llueve de esta forma desmedida, el suelo está ya condicionado, adaptado, si se podría decir, para generar lugares donde el agua se acumula. Por ejemplo, ustedes ven que allá se acumula el agua, como si se formara un lago, no en los salones. Lo mismo pasa con los humedales normalmente, es que esto era un humedal, entonces pues el suelo está adaptado, el pasto y todo esto está adaptado para hacer ese proceso de absorber el agua y dejarla en un solo sitio. Lo mismo pasa en los humedales, cuando llueve mucho en la ciudad de Bogotá, pues este lago que vemos acá empieza a aumentar su nivel para que cuando los ríos se van a desbordar, pues no se desborden y todo el agua se filtre acá. ¿Para del humedal? Bueno, digamos que eso es por las lluvias. Digamos, a nosotros tal vez no nos gusta que llueva tanto, pero para los ecosistemas eso es muy bueno, ¿sí? Que haya tanta cantidad de lluvia porque eso permite que pues, muchos animales puedan encontrar alimento. Obviamente, cuando hablamos de alimento, pues quiere decir que unas especies morirán para que otros puedan obtener glucosa, ¿sí? ATP, y eso significa hablar de redes tróficas ya. ¿Listo? Entonces, miren esto. Cuando hablamos del ciclo del agua, este oxígeno va a ser oxígeno respirable para los peces y anfibios, y ellos a su vez van a liberar a la atmósfera CO2. ¿Listo? ¡Ah! Esos son dos. Van a liberar CO2. Eso en términos del agua. Estamos hablando ciclo del carbono, ciclo del oxígeno, ciclo del agua. ¿Listo? De igual forma, este dióxido de carbono va a servir para las plantas para hacer un proceso llamado fotosíntesis, pero las plantas también respiran. ¿Qué quiere decir eso? Que liberan también dióxido de carbono. Respiran. Si liberan oxígeno, ¿qué proceso están haciendo? Fotosíntesis. ¿Listo? Aunque las plantas, les he venido diciendo durante mucho tiempo, las plantas no suelen liberar buena cantidad de oxígeno. ¿Por qué? Porque ellas también tienen mitocondrias. Entonces respiran y hacen fotosíntesis, hacen los dos procesos. O sea, y el dióxido de carbono que liberan lo vuelven a absorber también. No pierden, las plantas no pierden. Siempre están usando. Profe, y entonces el oxígeno que respiramos, eso ustedes ya lo saben, ¿de dónde sale? Microalgas, principalmente. ¿Estamos? Ellos son los que están liberando ese oxígeno que nosotros respiramos, no las plantas. Lo importante de las plantas
más allá de que produzcan oxígeno o no, es que producen glucosa. Mejor dicho, todo lo que comemos, todo lo que nosotros comimos en algún momento de nuestra vida hasta el día de hoy, pasó por un proceso de producción de una planta, por un proceso de fotosíntesis. Todo pasó por ahí. Si no se hizo por un proceso de fotosíntesis, pues no fue posible y nos hubiésemos muerto y ya. Se acabó, se finí, chao, adiós, muertos. Pero no, Caso cerrado. aquí estamos. Sí, caso cerrado. Pero acá estamos. Entonces, miren que estos gases de carbono, acá hay animales también que sí liberan dióxido de carbono a la superficie y hacen que aumente la contaminación por carbono en la capa de ozono. Pero si estamos hablando del oxígeno, vamos a hablar del ozono. ¿Listo?